Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Acogiendo y curando al leproso, Jesús revela un nuevo rostro cercano que se une al dolor y al sufrimiento del hombre y quiere formar parte de esa realidad. Un leproso llega, se acerca a Jesús. Era excluido en aquel entonces y por tanto considerado por la sociedad como un hombre impuro. Debía por tanto vivir alejado, pero aquel leproso tenía mucho valor. Por encima de las normas, prefirió esa cercanía, ese encuentro con Jesús el Mesías, Jesús el ungido de Dios. Ante la presencia de Jesús Maestro, grita: si quieres, puedes limpiarme. Es cuidadoso y prudente en esta pregunta. Basta que lo quieras para que yo sea curado. La frase en sí revela dos enfermedades. La enfermedad de la lepra, que lo hacía impuro, pero también estaba la enfermedad de la soledad, a la que era condenado por su condición. Revela al mismo tiempo este hombre una gran fe en aquel hombre que ha escuchado hablar, aquel que ha pasado por muchos lugares y ha traído alegría y gozo al corazón del hombre. Profundamente compadecido en el poder de Jesús, el Señor entra en la vida de este hombre, cura la soledad, toca al leproso y es como si le dijera: para ti no eres un excluido, eres un hombre importante, eres hijo de Dios, yo te acojo como mi hermano. Enseguida cura la lepra diciendo: quiero, queda limpio. El leproso, para poder entrar en contacto con Jesús, había transgredido la norma de la ley. De la misma manera Jesús, porque tocó el leproso, pero allí el Señor quiso exaltar la bondad del Padre manifestada a través de él. Primero la compasión, la misericordia, el amor y la bondad. En aquel tiempo, quien tocara a un leproso se volvía impuro ante las autoridades religiosas y ante la ley de la época. Pero allí lo importante era reintegrar a los excluidos en la convivencia fraterna. Era lo que Dios en su corazón quería para este hombre. Jesús no solamente cura, sino que además quiere que la persona curada quede nuevamente dispuesta y acogida de parte de la sociedad para que se reintegre y forme parte activa de la misma. El leproso anuncia el bien que Jesús le hace a pesar de la provisión que le hace el Señor Jesús. Cuenta a los suyos, a las personas que se encuentran con él, la bondad, la misericordia, el bien recibido. El leproso, en cuanto se fue, empezó entonces a divulgar la noticia, de modo que Jesús ya no podía entrar a ningún pueblo, porque era considerado también por otros como impuro, porque lo había tocado. Aquí el evangelista muestra que al pueblo poco le interesa esta situación. Lo importante para ellos es escuchar al Maestro, tener un encuentro vivo, importante, profundo, íntimo con el Dios de la palabra, el Dios de la misericordia. Y lo ven a Él como un gran referente de crecimiento y de madurez espiritual. Anunciar, por tanto, la buena noticia consiste en dar testimonio de los bienes recibidos, como lo hizo el leproso. Y ahí viene un gran interrogante para cada uno de nosotros. ¿Qué testimonio estamos dando de esa experiencia de comunión y de encuentro, de esa realidad de comunión con el Señor? ¿Qué tanto yo cuento a los nuestros, a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe, las bondades recibidas del Señor? Para llevar la buena nueva de Dios a la gente, no hay que tener miedo, hay que tener un corazón bien dispuesto, alegre, gozoso, para contar a los nuestros tantas bondades, tantos regalos de Dios, de ese Dios lleno de bondad y de profundo amor que ha tenido para con nosotros.
Le damos gracias al Señor por este nuevo año, por las bondades recibidas, por todo lo que el Señor nos va regalando progresivamente. Hagamos de la palabra de Dios un encuentro permanente de vida y de crecimiento espiritual. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Reflexión del Evangelio.